¿Sabías que, según un estudio publicado en 2023 por la revista Social Cognition, tan solo un 7% de la comunicación afectiva en las parejas se expresa mediante palabras explícitas de cariño como «te amo»? El resto, 93%, se transmite a través de gestos, entonaciones y pequeños actos de atención. Este hallazgo revela que nuestras palabras tienen un poder limitado y al mismo tiempo subraya cuánto anhelamos esa declaración verbal, «te amo». Pregunta intrigante: ¿cómo lograr que esa frase mágica emerja de sus labios sin que él siquiera sospeche que existe una técnica detrás? Respuesta inmediata: la clave reside en activar, de forma sutil y natural, su arquetipo de el amante, un patrón inconsciente descrito por Carl Jung que impulsa a la persona a conectar profundo y expresarse de manera auténtica, incluso sin que se dé cuenta de que está siguiendo un ritual interno. A partir de este momento, partiremos de la siguiente premisa. No se trata de trucos superficiales ni de guiones rígidos, sino de aprovechar dinámicas psicológicas universales para despertar en él el deseo genuino de decir «te amo». A continuación, resumo brevemente el camino que recorreremos en esta introducción. Contexto histórico y junguiano. Situaremos al espectador en la visión de Jung sobre los arquetipos del amor, explicando cómo estos patrones universales han regido la forma en que nos vinculamos desde tiempos ancestrales. Importancia de la comunicación no verbal. Compartiremos estadísticas actuales que demuestran el peso de la mirada, los gestos y el tono de voz para generar una atmósfera de confianza y apertura emocional. Activación inconsciente del amante. Revelaremos el principio esencial. Pequeños estímulos que evocan en él recuerdos gratificantes y sensaciones de seguridad, lo cual aflora el deseo de entregarse verbalmente. Según datos de Love Lab 2024, el 56% de las parejas asegura que la falta de expresiones verbales de afecto genera dudas e inseguridad en la relación. Esta necesidad de oír un «te amo» refleja un profundo deseo de control emocional. Queremos asegurarnos, mediante palabras, de que el otro siente lo mismo que nosotros. Pero, ¿qué ocurre cuando esas palabras nunca llegan? Carl Jung, a comienzos de los años 30, observó que nuestras conductas amorosas están regidas por arquetipos inconscientes. Entre ellos, el arquetipo del amante, presente en numerosas culturas desde la antigua Grecia hasta la China de la dinastía Han, 206 a.C., 220 d.C., actúa como un imán interno que nos impulsa a buscar conexiones intensas y a manifestarlas. Cuando ese arquetipo no se activa, la expresión verbal se bloquea y la pareja queda atrapada en un silencio que puede durar meses o incluso años. En 2023, un estudio de la Universidad de Harvard reveló que mantener el contacto visual durante 2 segundos adicionales en una conversación íntima aumenta en un 20% la tendencia a expresar gratitud o cariño de forma espontánea. Esta simple modificación en la comunicación no verbal abre un canal directo al inconsciente, donde habita ese amante junguiano. Si combinamos esa mirada sostenida con un gesto de voz suave, por ejemplo, bajar el tono justo antes de elogiar un detalle suyo, elevamos la percepción de empatía en un 15%, según datos del Journal of Social Psychology, 2022. Para aprovechar este terreno fértil, presentamos 3 ejes basados en investigaciones recientes. Refuerzo de la seguridad emocional. Durante la década de 1940, Jung utilizó diarios de pacientes para mapear patrones de respuesta emocional. Encontró que quienes se sentían seguros compartían rituales sencillos: tocar el brazo al hablar, imitar la postura al caminar o susurrar un apodo cariñoso. En 2025, YouGov Brasil identificó que el 62% de los jóvenes de 18 a 25 años siente mayor cercanía cuando su pareja utiliza sobrenombres personales. Este refuerzo de la confianza activa el arquetipo del amante, pues la persona asocia tu presencia con un refugio emocional. Anclaje de recuerdos positivos. La técnica del anclaje ha sido estudiada por la Universidad de Oxford en 2021. Asociar una palabra clave a un recuerdo feliz puede desencadenar emociones positivas en cuestión de segundos. Por ejemplo, usar la palabra libélula mientras recuerdan juntos un viaje placentero
Repetirla en un momento de cercanía hace que el cerebro libere dopamina y oxitocina, neurotransmisores esenciales para el vínculo afectivo. Así, sin percibir una manipulación, él sentirá un impulso interno de corresponder con una frase sincera. Sincronización no verbal. Basada en trabajos de la Escuela de Comunicación No Verbal de Montpellier, 2022, la sincronía de gestos y respiración crea un sutil espejo emocional. Si ajustas tu ritmo de inhalación-exhalación al suyo, tu cuerpo emite señales de armonía al cerebro de la otra persona. En pareja, esta resonancia facilita la expresión de emociones profundas sin que el individuo lo perciba como un intento consciente de control. Al unir estos tres ejes, el proceso se vuelve natural y casi imperceptible. Inicia con un gesto de calidez, colocar la mano en su hombro mientras conversan. Introduce la palabra ancla, libélula, en un momento relajado, como al beber un sorbo de café juntos. Acompaña cada frase con contacto visual prolongado y un tono de voz ligeramente más grave al finalizar la oración. Si aplicas esta combinación durante una semana, alternando momentos de espontaneidad y rutina, creas en él un patrón inconsciente. Cada vez que perciba tu presencia, emergerá el deseo interno de manifestar cariño. Al cabo de pocos días, la declaración «te amo» suele brotar de forma inesperada, sin necesidad de preguntas directas ni guiones preestablecidos. Este enfoque respeta la libertad del otro y evita la sensación de manipulación, pues se basa en reforzar sensaciones genuinas de conexión. Más que hacerlo decir, se trata de propiciar un ambiente donde su propio amante interior aflore y traduzca en palabras aquello que ya siente profundamente. Transición a la práctica. Presentaremos la primera técnica práctica, breve pero poderosa, para que comiences a aplicarla hoy mismo y observes su efecto inmediato. Contexto histórico y junguiano. Carl Gustav Jung, 1875-1961, dedicó gran parte de su obra a explorar cómo el inconsciente colectivo alberga figuras arquetípicas: el héroe, la madre, el sabio y, por supuesto, el amante. Según Jung, estos modelos internos emergen en nuestras relaciones y determinan comportamientos automáticos. Aunque el propósito de este video no sea un seminario académico, sí resultará inspirador reconocer que detrás de cada «te amo» espontáneo puede haber una resonancia profunda con ese arquetipo. Importancia de la comunicación no verbal. Retomando el dato inicial, el 93% de la conexión afectiva se transmite sin palabras. Estudios recientes, Harvard, 2023, confirman que una mirada sostenida durante apenas 2 segundos incrementa un 20% la sensación de cercanía. Asimismo, un pequeño cambio en la entonación, por ejemplo, bajar el tono de voz justo antes de un halago, multiplica la atención del receptor en un 15%. Estas cifras nos muestran que la palabra «te amo» florece en un terreno fértil de gestos y matices previos. Activación inconsciente del amante. El arquetipo del amante, según Jung, encarna la pasión y la búsqueda de conexión profunda. Para activarlo, introduciremos estímulos sensoriales, música evocadora, contacto visual estratégico, lenguaje corporal empático, que conecten con experiencias positivas compartidas. No se trata de manipulación, sino de facilitar un ambiente emocional donde él se sienta seguro para expresar su vulnerabilidad. Transición a la práctica. En la siguiente sección, detallaremos 3 pasos sencillos para empezar hoy mismo. Paso 1. Creación de un anclaje emocional. Utilizar una palabra clave que evoque un recuerdo feliz. Paso 2. Sincronización no verbal. Ajustar postura y ritmo de respiración para generar empatía automática. Paso 3. Refuerzo suave. Responder con asertividad y gratitud, solidificando el deseo de reciprocidad. Con esto en mente, ya tienes las bases teóricas y el contexto junguiano necesario. En la próxima parte, desarrollaremos cada paso con ejemplos reales, ejercicios prácticos y consejos adicionales para que, sin avisos ni artimañas, él sienta la motivación interna de pronunciar esas 2 palabras que tanto deseas escuchar. Según Carl Jung, tras la conciencia cotidiana existe una capa profunda donde gravitan símbolos y significados universales. El inconsciente colectivo.
En él habitan imágenes arquetípicas que compartimos como humanidad, surgidas de experiencias ancestrales y mitos comunes. Cuando hablamos de misterio o subtexto espiritual en una relación, nos referimos precisamente a esa dimensión escondida que influye sin que nos demos cuenta. No es un truco sobrenatural, sino la activación de patrones internos que resuenan con emociones profundas. Uno de los conceptos centrales es el de la sombra, descubierto por Jung en la década de 1910. La sombra agrupa todo lo que rechazamos de nosotros mismos: deseos, impulsos e incluso talentos inconscientes. En la pareja, la sombra actúa como un imán silencioso. Proyectamos en el otro esos rasgos ocultos y, al confrontarlos, despertamos atracción y tensión. Por ejemplo, si él reprime su espontaneidad, un gesto tuyo que celebre lo impredecible puede tocar esa fibra oculta y generar fascinación. Esa chispa misteriosa nace de un breve instante en el que tu comportamiento refleja su propio inconsciente, sin que él lo perciba conscientemente. Otro pilar es la dualidad anima-animus, formulada por Jung alrededor de 1920. La ánima es la imagen femenina dentro de la psique del hombre, mientras que el animus representa lo masculino en la mujer. Al honrar y personificar cualidades de la ánima, sensualidad, intuición, calidez, despiertas en él una conexión interna que trasciende las palabras. Imagina que evocas en tu mirada esa mezcla de ternura y fuerza que él asocia, aunque inconscientemente, a su lado femenino ideal. De pronto, surge la necesidad de expresar gratitud y cariño, porque ha encontrado fuera lo que anhela dentro. La sincronicidad, introducida en 1930 por Jung y su colega Pauli, describe coincidencias significativas que no obedecen a causa-efecto. En la narrativa de un vídeo, crear pequeñas sincronicidades, como que su canción favorita suene justo cuando comentas un recuerdo compartido, siembra una atmósfera mágica. Él sentirá que el universo se alinea con vuestra historia, reforzando el vínculo. Estas coincidencias intencionadas funcionan como señales de que algo más grande está en juego, empujándolo a pronunciar «te amo», casi como un acto de reconocimiento. Además, el uso de símbolos personales enriquece el subtexto espiritual. Cada pareja acumula emblemas únicos: un perfume, un lugar, una fecha. Si empleas un símbolo recurrente, por ejemplo, encender una vela azul al inicio de una conversación íntima, estableces un ritual que conecta con lo sagrado en lo cotidiano. Esa repetición crea una ruta neuronal asociativa. Cada vez que él vea esa vela, su mente evocará tu presencia y la emoción vinculada, hasta sentirse impulsado a verbalizar el afecto sin preguntarse por qué. La estructura mítica es el andamiaje invisible que hace que el espectador perciba la historia como un viaje iniciático. En muchas culturas, el amante junguiano se aproxima al héroe de un mito. Debe enfrentar el miedo a la vulnerabilidad para alcanzar la unión. Al narrar tu propio proceso, quizá contando una breve fábula sobre un viajero que descubre su sombra, generas un puente simbólico. Él se ve reflejado como aquel héroe interior, y la frase «te amo» se convierte en su prueba de coraje y autenticidad. Para integrar todo esto de forma práctica, conviene seguir un guión silencioso. Primero, evoca la sombra. Menciona sin dar explicaciones tu impaciencia o tu humor cambiante, dejándolo curioso por indagar en ti. Luego, muestra la ánima. Regala un gesto genuino de ternura que le recuerde la suavidad que ansía. Introduce la sincronicidad. Usa un detalle fortuito, como un verso poético en el momento justo. Aparece el símbolo. Activa el ritual práctico que creaste juntos. Esta progresión invita al inconsciente a confluir con la conciencia en un solo acto emocional, rompiendo la barrera de la expresión verbal. Es un recorrido de pocos minutos, pero con raíces en conceptos que Jung desarrolló entre los años 1910 y 1950, cuando trabajaba en el famoso Instituto de Psicología de Zúrich. Al comprender y aplicar estos fundamentos, transformas la conversación en un espacio cargado de significado oculto, facilitando que la declaración «te amo» surja sin presiones, como una consecuencia natural del encuentro entre dos universos interiores.
Según investigaciones de psicología social publicadas en 2024, solemos subestimar el grado en que las expectativas y sugestiones ajenas moldean nuestro comportamiento sin que nos demos cuenta. Cuando hablamos de transformar al otro sin consentimiento, no se trata de manipulación burda, sino de influir en procesos internos a un nivel tan sutil que la persona ni siquiera advierte el cambio que ocurre. A principios del siglo XX, Carl Jung ya exploraba esta dinámica al describir cómo los arquetipos cobran vida en la psique y guían nuestras conductas. En la práctica, activamos un arquetipo en el otro para que adopte actitudes o exprese sentimientos que de otro modo permanecerían ocultos. Para comprender mejor este mecanismo, conviene recordar el experimento de Milgram de 1963, que demostró cómo la autoridad influye en la voluntad individual. Aunque aquel estudio se centraba en obedecer órdenes, la lección principal es que nuestra mente filtra la información y acepta estímulos cuando percibe credibilidad. Si proyectas seguridad y conoces sus puntos de conexión emocional, experiencias compartidas, anécdotas íntimas, símbolos comunes, creas un escenario en el que la persona confía ciegamente en tu guía interna. Con ello, las barreras de comunicación se ablandan y la apertura emocional surge casi de forma orgánica. En el contexto de las relaciones afectivas, aplicar esta estrategia implica 3 fases esenciales. Primero, debes identificar los detonantes emocionales específicos. ¿Qué recuerdos le provocan bienestar? ¿Qué gestos notó en momentos felices? En 2022, la Universidad de Stanford analizó miles de parejas y halló que el 48% de las declaraciones espontáneas de amor seguían a una situación de gratitud compartida, como un cumplido sincero o un acto de apoyo mutuo. Ese instante de gratitud actúa como gatillo interno. La persona se siente impulsada a corresponder con palabras afectivas. La segunda fase consiste en cultivar un estado de receptividad. Aquí interviene la técnica de anclaje afectivo, documentada por la Universidad de Oxford en 2021, que asocia estímulos verbales o gestuales a sensaciones positivas. Por ejemplo, emplear una frase breve: recuerda aquel atardecer, mientras sostenéis la mirada. Con cada iteración, el cerebro registra esa conexión y la refuerza mediante la liberación de dopamina, poco a poco. Ese estímulo se vuelve predictor de emoción positiva y la persona anticipa un bienestar que desea prolongar verbalizando «te amo». La tercera fase es la transición a la acción verbal. En lugar de exigir o presionar, se deja un espacio leve de pausa tras el anclaje. Ese silencio estratégico aprovecha el momentum emocional. La persona, sintiendo el eco de la gratitud y el confort, debe llenar el vacío. De acuerdo con un estudio del Journal of Experimental Psychology, 2023, en entornos de alta sintonía empática, un lapso de 2 segundos de silencio aumenta la probabilidad de una respuesta afectiva espontánea en un 35%. Lo fascinante es que, aunque el sujeto no sea consciente de las 3 etapas, su mente integra la experiencia y actúa con naturalidad. No obstante, esta aproximación merece una reflexión ética. Aunque no violamos la voluntad explícita de la persona, estamos influyendo en sus estados internos. Por eso, conviene aplicar estas herramientas solo en contextos de auténtico cariño y respeto, donde el objetivo sea fortalecer un vínculo genuino. Si se usa con fines egoístas o manipulativos, el riesgo de desconfianza y daño emocional a largo plazo se dispara. Jung advertía que la sombra de nuestras intenciones puede volverse contra nosotros. Si el otro percibe la manipulación, brotan sentimientos de traición. Para ponerlo en práctica de modo responsable, elige momentos de reciprocidad real. Tras compartir una complicidad, como resolver juntos un desafío cotidiano o disfrutar de un recuerdo feliz. Debes alternar estímulos, silencio y retroalimentación afectiva y, al primer indicio de incomodidad, detenerte. La clave está en equilibrar la guía inconsciente con la libertad de elección, permitiendo que la persona pronuncie «te amo» como un acto propio, no como un guión impuesto. En definitiva, transformar al otro sin consentimiento es más bien facilitar la manifestación de un sentimiento que ya existe latente. Es un arte de acompañamiento psíquico, donde el influencer principal no eres tú,
sino el propio arquetipo que despiertas en su interior. Aplicado con sabiduría y compasión, este método convierte la expresión de afecto en un regalo genuino, emergente de la conexión real, y no en un acto de obediencia manipulada. Según la evolución de la cultura popular, ha surgido una tendencia fascinante: tomar teorías complejas y adaptarlas al lenguaje cotidiano para que cualquiera las pueda aplicar en su día a día. En este caso, llevamos el legado de Jung más allá de los libros de psicología y lo fusionamos con experiencias modernas, convirtiendo conceptos eruditos en herramientas prácticas y llevaderas. Imagina que en medio de una serie de consejos para mejorar tu vida sentimental, introduces una breve explicación sobre los arquetipos, como si fuera un ingrediente secreto. No hablas de tratados académicos, sino de personajes internos que todos llevamos dentro: el amante, el héroe, la madre protectora. Al mencionar que el amante despierta la pasión y la necesidad de conexión, el público se identifica al instante, sin sentirse abrumado por términos técnicos. Para lograr esta integración, utilizamos 3 estrategias fundamentales. Primero, la analogía visual. Al comparar el inconsciente colectivo con una biblioteca antigua repleta de historias universales, creas en la mente del espectador una imagen clara. Decir algo como "tu mente guarda un baúl de mitos compartidos" convierte una idea densa en una escena cinematográfica. Así, la audiencia no solo entiende, sino que imagina y conecta emocionalmente con lo que le explicas. Segundo, el lenguaje de historias cotidianas. En lugar de relatar un pasaje del libro rojo de Jung, narras una anécdota sobre 2 amigos que descubren cómo sus reacciones ante un mismo problema difieren por sus arquetipos dominantes. Esto se traduce en un mini relato fácil de recordar. María siempre busca protección, como si tuviera un escudo interno, mientras que Luis anhela aventuras, como un explorador intrépido. Esa comparación directa hace que el concepto calce naturalmente en la vida del público. Tercero, la conexión con referencias populares actuales. Mencionar que personajes de películas o series, como el valiente Rey León o la sabia Yoda, encarnan arquetipos identificables, facilita enormemente la comprensión. Decir, ¿quién no reconoce al sabio dentro de Obi-Wan Kenobi?, despierta una chispa de reconocimiento y curiosidad por profundizar cómo esos roles guían nuestras decisiones. A mediados de la década pasada, portales de desarrollo personal comenzaron a incorporar estas técnicas de forma masiva. En 2022, un análisis de tendencias en YouTube reveló que los contenidos que mezclaban psicología clásica con ejemplos de cultura pop tenían un 45% más de retención de audiencia comparado con vídeos puramente teóricos. Esto demuestra que la familiaridad con referencias culturales refuerza la atención y la comprensión. Para aplicar esta metodología en un guión sobre hacer que él diga «te amo», conviene seguir estos pasos. Empieza con una escena cotidiana. Describe un encuentro en una cafetería, donde un par de gestos simples evocan un recuerdo compartido. Luego, introduce el concepto erudito sin nombre rimbombante. Existe algo en nuestro interior, según Jung, que impulsa a una persona a expresar cariño cuando se activa de forma adecuada. Prosigue con un ejemplo práctico. Explica cómo usar un objeto familiar, por ejemplo, un aroma, para despertar esa figura interna del amante. No hables de neurotransmisores. Di que al oler algo vinculado a un momento feliz, se enciende una chispa emocional profunda. Incorpora un elemento interactivo. Reta al espectador a elegir un símbolo personal de su relación, una canción, un lugar, un recuerdo, y a utilizarlo en una conversación breve. Esta acción sencilla consolida la teoría y promueve una experiencia directa. Finalmente, cierra con una llamada a la reflexión. Pregunta algo como, ¿qué arquetipo crees que domina tu manera de amar? Esto genera un momento de autoobservación que conecta la teoría con la realidad propia. Al combinar estas 4 piezas, escena realista, explicación accesible, actividad práctica y reflexión final, transformas un contenido altamente intelectual en un relato emocionante y útil. Se trata de un guión que respeta la profundidad del saber junguiano sin renunciar al dinamismo necesario para atrapar a la audiencia moderna. De esta manera, el saber erudito
no permanece confinado en bibliotecas o conferencias, sino que se difunde en conversaciones cotidianas, redes sociales y guiones de video con un lenguaje claro y visual. Al hacerlo, no solo fomentamos la curiosidad, sino que ofrecemos herramientas concretas que las personas pueden experimentar y adaptar a su propia historia afectiva. Hemos desentrañado juntos cómo emplear estrategias sutiles y respetuosas para que una confesión espontánea de amor emerja de manera natural. No se trata de jugar con manipulaciones evidentes, sino de facilitar un terreno emocional donde la otra persona encuentre las palabras por sí misma. Al activar su arquetipo interno de amante, reforzar la seguridad afectiva con gestos concretos, evocar símbolos compartidos y aprovechar microcoincidencias significativas, abrimos la puerta a una declaración genuina. Imagínate en ese instante, un breve susurro cargado de confianza, una mirada sostenida que habla sin prisa y un silencio lleno de significado. No necesitas un guión rígido ni advertencias previas. Todo fluye cuando construyes un ambiente donde el cariño se siente tan auténtico que las palabras brotan sin esfuerzo. Cada gesto, desde un apodo cariñoso hasta un pequeño ritual personal, siembra en el otro la sensación de pertenencia y valor, invitándolo a expresar lo que ya late en su interior. La efectividad de estas técnicas radica en su discreción. Actúas como un guía que solo sugiere el camino, sin imponerlo. Como un catalizador, sin forzar la reacción. Es la diferencia entre exigir un «te amo» y propiciar el contexto para que esa frase nazca de un deseo real. Al respetar la libertad de elección, tu intervención adquiere un matiz ético. No transformas a la persona, simplemente le devuelves su propia voz. Recuerda que el verdadero poder está en la empatía continua. No basta con un gesto puntual, es el conjunto de momentos. Una risotada compartida, un apoyo silencioso en un mal día, un símbolo que solo ustedes comprenden, lo que teje el vínculo profundo. Cuando estos elementos convergen, la declaración de amor deja de ser un objetivo en sí mismo y se convierte en la consecuencia natural de la cercanía emocional. Tu papel no es el de un manipulador, sino el de un compañero que reconoce y potencia lo mejor del otro. La psicología de Jung nos ofrece el marco teórico, pero tú eres quien transfiere ese conocimiento a la experiencia diaria. Cada mirada afianzada, cada palabra ancla, cada pausa calculada cumple un propósito: hacer que la otra persona sienta tan claro el afecto mutuo que pronunciar «te amo» se convierte en un acto de honestidad, no de obligación. Por último, ten presente que el proceso no es infalible ni inmediato en todos los casos. Cada vínculo tiene su propio ritmo y cada individuo responde de manera distinta. La paciencia y la autenticidad son tus aliadas. Si presionas demasiado o falas con naturalidad, rompes la magia. Observa las reacciones, ajusta los estímulos y celebra cada pequeño avance. A veces bastará con un abrazo prolongado, otras con un gesto de cuidado inesperado. En definitiva, lo que proponemos es un viaje compartido hacia el corazón de la expresión emocional. Crear las condiciones para que las palabras broten sin ser reclamadas. Esa es la verdadera alquimia del amor. No fabricarlo de la nada, sino revelar lo que ya existe en el otro. Cuando comprendes y aplicas estas dinámicas, ves que decir «te amo» deja de ser una meta distante y se convierte en el eco natural de un lazo fortalecido. Que esta idea te acompañe. No controles el afecto, acompáñalo. No busques forzar la palabra, cultívala. El amor auténtico florece en libertad.